El de anoche, la verdad que fue un debate pero muy tenso, alambicado, con querellas de un lado para otro, con interpelaciones personales, que dejaron un poco para mostrar, por ejemplo, los temas que quieren trabajar, las propuestas, sino que se enredaron en sus propias interpelaciones y se gastaron mucho tiempo en aquello. El debate Anatel de la televisión chilena, que se desarrolló en la sede de Televisión Nacional, que tuvo una llegada, por supuesto, con un despliegue televisivo importante, con una anécdota con José Antonio Kast y su esposa María Pía Dirasola, que estaban bajando una escalera y ambos tropiezan y casi caen cuando estábamos transmitiendo, ¿no es cierto?, el comienzo de lo que iba a ser este debate. Luego, en la transmisión se saludaron mutuamente, yo diría con una sonrisa tímida de ambos, y luego se sentaron en una puesta en escena en que ambos estaban cara a cara y de alguna forma de lado frente a los periodistas que iban a hacer las preguntas. El primer tema que de inmediato desató todas las pasiones entre ambos y que uno pudiera ver que cada uno trató de sacar a la luz las incongruencias del otro, es el de la inmigración. Porque ahí justamente Janet Jara le hace saber a José Antonio Kast que él ha tenido una actitud cizallante, que partió con la figura de expulsar, que la gente empieza a salir ahora ya, que cuando llega el gobierno va a expulsar, y que ahora él está hablando de invitar a salir y no de expulsar. Por otra parte, José Antonio Kast le dice, bueno, pero tú lo que quieres es empadronar y no quieres solucionar este tema, eso es muy suave para el tema que estamos viviendo. Cada uno ahí muy duro. Yo diría además que José Antonio Kast ocupó una estrategia muy distinta a la que venía mostrando en los debates anteriores, de salirle a cada paso de las alocuciones que hacía Janet Jara respecto de él. Vamos a ver entonces este primer encontrón en este tenso debate entre ambos con el tema de la migración ilegal en Chile. Lo primero que les puedo decir es que no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000, como lo ha señalado Janet Jara en distintas ocasiones, porque va cambiando. Primero era empadronar, después lo vamos a registrar, después lo vamos a coger. Pero usted, ¿qué va a hacer Nosotros no vamos a regularizar a ninguno. Y le estamos diciendo a todos ellos que les quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente. ¿Me podría responder no lo que no va a hacer, sino lo que sí va a hacer? Lo que les estamos señalando es que les quedan 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo, esa persona vaya a registrar y va a ser invitada a salir. La dificultad para poder regularizar personas que han entrado por la ventana es que en Chile eso no se puede hacer. Ahora, el problema es que hay gente que ha entrado por la puerta y igualmente, desde varios años ya, casi 7 años, que es donde vienen las principales olas migratorias, resulta que no ha podido realizar bien sus trámites. Entonces yo sé que ahí tenemos un déficit, pero sé que lo debemos abordar con gestión pública y sin cerrar los ojos. Porque cuando aquí se dice que en base a los dichos de una pura persona, que además cambia de opinión toda la semana, los migrantes se van a ir y habría que hacer un corredor humanitario para eso, en realidad es como la quinta versión de un mismo problema. Yo lo que tengo claro es que es una dificultad difícil, que hay que tener capacidad de gestión, que hay que empadronar a la gente que falta, que hay que expulsar a la que no cumple los requisitos, que son evidentemente una relación familiar, un trabajo y no tener antecedentes penales. Y sobre si hay o no una regularización, creo que tiene que ser un tema de conversación del sistema político y resolverlo en unidad. Un debate como si fuera para un público o para un electorado voluntario. Me da esa sensación. Oye, era ahí a lo bien a título personal, pero medio cansador a rato. O sea, si alguien quiere ser efectivamente un votante informado, ¿no es cierto?, escuchar atentamente, se hacía muy, muy difícil. Está Mauricio Morales con nosotros. Hola, Roberto, Mauricio. aprovechamos de saludar a Mauricio. Queremos escucharte, Mauricio. A ver,
voy a compartir en gran parte con lo que ustedes estaban diciendo, un debate rudo, áspero, a ratos irrespetuoso, sobre todo cuando los candidatos hablaban al mismo tiempo. En 2 oportunidades los periodistas los tuvieron que llamar a terreno, tomando en cuenta que debían por lo menos escucharse para que la gente también conociera sus propuestas. Entonces hubo un problema de disciplina que los periodistas trataron de corregir y los candidatos no colaboraron mucho a aquello, y por eso muchas personas a lo mejor dejaron de ver el debate a la mitad, porque era agotador cuando, verlo, claro, sí. Era mucho el agote. Esa es la primera cuestión en términos de forma. En términos de fondo, fíjate, yo destacaría un par de cosas, fíjate, un par de cosas que me parecieron positivas. Que hubo dos consensos que voy a subrayar a continuación, y que retratan que si bien estamos frente a una elección polarizada en términos del origen de cada candidato de sus respectivos partidos, lograron generar un acuerdo que ni ellos se dieron cuenta, porque era tanta la animosidad que no se percataron que habían llegado a estos dos consensos básicos que voy a mencionar. ¿En temas particulares? En temas específicos. A ver. El primero es que los derechos sociales adquiridos no se tocan. Claro, lo dijo José Antonio Kast. Sí. Ahí Jara le pudo haber concedido el punto, no lo hizo. Y bueno, y Kast fue muy claro respecto a que no se toca la PGU, las 40 horas, la indemnización por años de servicio, sin perjuicio de que puedan existir dudas si es que uno lee al pie de la letra su programa de gobierno. Pero yo estoy evaluando el debate en este minuto y por lo tanto hay una primera coincidencia. Eso tiene una lógica, Mauricio, de que se le criticó mucho a Kast que no contestaba las preguntas. Entonces lo que hizo Janet Jara es llevarlo al extremo para que lo conteste y finalmente se logra ese consenso. Y lo hizo, claro. y esa es una muy buena noticia para los electores, porque van a poder salir a votar el día domingo con menores niveles de incertidumbre respecto a la vigencia de esas políticas sociales. Y el segundo consenso, del que por cierto tampoco se dieron cuenta los candidatos, es el consenso en torno a la democracia como régimen político único, desde el minuto en que Janet Jara condena la dictadura de Maduro y dice que tiene que ser sometido a la justicia sin ninguna amnistía posible. Evidentemente que esto va a entrar o va a colisionar con su propio partido, con el Partido Comunista. Pero siempre es sano escuchar a un candidato que es capaz de defender la democracia en circunstancias de que su propio partido no tiene la misma convicción. Alguien podrá decir, bueno, lo dijo solamente para la galería, lo dijo solamente en un debate televisivo, pero de nuevo, me toca evaluar el debate de acuerdo a lo que señalaron los candidatos y no necesariamente en función de las convicciones de los mismos. Por lo tanto, tuvimos estos dos consensos que no se alcanzaron a ver, no fueron percibidos necesariamente por la ciudadanía porque fueron eclipsados dado el conflicto que ustedes muy bien describían. Ni siquiera ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaban más preocupados de marcar ahí las diferencias. Uno de los puntos fue cuando le preguntan por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así es. Eso, o sea, tú dices, a pesar de esas declaraciones donde habla del tema de la intentona golpista, ¿no? Por parte de María Corina Machado. Esa era la frase, la palabra exacta. ¿Movió o no movió la aguja, Roberto, el debate de anoche? ¿Qué crees tú? Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, Karen, que efectivamente fue un debate que por momentos resultó cansador, estresante. El comentario anoche en muchos de los chats, de los WhatsApp, era, pucha, quiero ver esto para ver por quién voto o ratificar, pero estoy estresado viendo este debate. Por lo tanto, efectivamente, es difícil que alguien pudiera pensar que esto va a mover la aguja. Da la impresión, y esto lo había conversado en la mañana con Mauricio, que nos encontramos en la Radio Infinita, de que esto simplemente mantiene el status quo, o sea, el escenario tal como estaba, y por lo tanto desde ese punto de vista favorece a José Antonio Kast. Y de ahí la estrategia de él, claro, de salirle al paso de todas las acusaciones o críticas que pueda hacer Janet Jara, que no lo había hecho en los debates anteriores, lo cual incluso se había dado el balance de que había ganado esos debates Janet Jara y que Kast había estado muy bajo, donde no contestaba, no respondía. Bueno, justamente otro de los temas relevantes que ocurrieron anoche y que tenía, y Mauricio lo destacaba, era el de los derechos sociales, porque efectivamente en el último tiempo
se había instalado un manto de duda respecto de qué iba a ocurrir con esos derechos sociales. Estamos hablando del aumento del salario mínimo, de la pensión garantizada universal, de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, que es una ley que tiene un plazo. Ese plazo va a continuar en el próximo gobierno. Por lo tanto, habían algunos que decían, bueno, ¿qué va a pasar si llega Kast a la moneda y él quiere hacer una fuerte reducción del gasto público, que es tan fuerte que podría tocar estos beneficios sociales? Y esto justamente se lo pregunta Janet Jara, se lo pregunta también una periodista, porque además en el programa, lo decía una de las periodistas que estaba ahí en el panel, le decía, usted al menos en su discurso dice que va a revisar la reducción de la jornada laboral en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, José Antonio Kast, más allá de lo que decía el texto, él dice, mire, nosotros vamos a revisar los efectos para subsanarlo, pero no vamos a echar pie atrás en el tema de las 40 horas, vamos a mantener la pensión garantizada universal y vamos a mantener todos los derechos sociales que ha habido o que se han instalado en el último tiempo. Ahí también un fuerte debate con Janet Jara, con los periodistas. Vamos a ver ese momento televisivo también, ese tenso momento televisivo anoche en el debate. Fíjate ¿Cómo que convencerlos de algo así? Entonces tú me dices, tú quieres dividir. A que la gente pueda llegar ante su casa son las 40 horas para estar con su hijo. Primero es tienen una que buena llegar, cosa. porque hoy día matan un chileno cada 8 horas. O sea, ¿tú de verdad crees que la gente no mataron disfruta hace las 40 pocos días a un horas? joven a la salida del colegio. O sea, Mataron pero- a una niña cuando iban a robarle el auto a su padre. Bueno, de nuevo tu Las diputado balas Mesa locas, entonces también te interpretó. las balas locas que ustedes dicen Porque que no dijo, son nadie balas puede- locas, nadie son puede balas de disfrutar las 40 terroristas, horas. narcotraficantes, crimen organizado. Tú ¿Quién dices, ha yo dicho? vivo en Pero un ¿por sector qué, José popular. Antonio, pones ¿Has palabras en mi boca? ¿Has visto ¿Quién cómo ha viven dicho? las personas en los sectores populares? El susto que tienen. ¿Quién ha Has ido a un dicho- CEFAM quién ha dicho donde que van son a balas rematar locas? a un miembro de una banda que No, llega mira. al CEFAM y llegó herido Está y lo bien. matan a él y Pero matan si yo a las comparto personas todas que esas atienden. preocupaciones, ¿por qué tú crees que son patrimonio solamente tuyo, No son estimado? míos. Lo único que yo estoy Lo que te diciendo, quiero hagan decir algo, es- Janet, hagan algo. ¿Y Les qué quedan tiene que ver con la 92 pregunta días. que se está haciendo? ¿Y por qué me lo Yo- dices a mí si mira, yo no estoy en el gobierno? porque, Yo Janet, me hice responsable de todo lo que tuve que hacer cuando ¿cuántos fui me- ministra. Yo saqué cuántos- adelante las 40 cuántos horas, el salario meses de- mínimo, la reforma a las pensiones Janet, y recuperé muchos me puestos de preguntas- trabajo. me Tú preguntas solo si- criticas. No. No eres capaz de construir Develo, nada. develo, y la Janet, gente, ¿sabes develo. qué? Te va a juzgar por eso, José 1.200 Antonio. asesinatos. Qué difícil. Bueno, ahí está. Sí. Cuesta entender, Ah, se hace agotador, difícil. desagradable, los dos como fuera de control, un poquito bloqueando al otro, más que planteando una idea, como intentando evitar que se escuche lo que dice el otro. Se le preguntaba por un tema, contestaban lo que querían, el otro hablaba al mismo tiempo. Cuesta creerlo. Yo creo que esto desencanta más al electorado Lo que aleja, quería ¿no? ver este debate para decidir por quién votar. Podría impulsar mucho más el voto blanco o nulo, ¿no? La gente se Exactamente. aleja más de la política cuando Sí, escucha como... claro, Karen, porque tú dijiste algo muy importante al principio. Este debate hubiese sido espectacular si es que estuviésemos bajo la regla del voto voluntario. Claro. No espectacular por el desempeño, No. sino que espectacular porque cada candidato le habló a un público cautivo. O sea, acá no tuvo la intención necesariamente de ir a conquistar o reconquistar electores, sino que asegurar un bolsón de votos que les permita ser competitivos en la segunda A mí vuelta. me da la sensación de lo que hicieron los candidatos era decir no voten por él, no voten por mí, sino que bloquear al otro. Cada una de las cosas que decía el contrincante lo desacreditaban. Y eso es precisamente lo que dices tú, Karim, lo que podría llegar a incidir en el incremento sustantivo de las tasas de votación inválida que corresponden a las tasas de voto nulo blanco. Para decirle a la gente, el voto nulo blanco no se suma a la mayoría ni nada por el estilo. Simplemente se descuenta del conteo de los votos válidamente emitidos, que son los que se usan para dirimir o para definir ganadores y perdedores. ¿Quiénes son o cómo podríamos nosotros estimar esa votación de nula blanca? Por ejemplo, en la primera vuelta hubo cerca de 507.000 votos nulos y blancos, que representaron un 3,8%, ¿Y ahora? que no es tan distinto en comparación, en términos porcentuales, con elecciones anteriores, ¿eh? No es tan distinto. En la segunda vuelta, el voto nulo blanco tiende a decaer, ¿sí? Porque estábamos con elecciones con voto voluntario y la gente dice, bueno, no pasó mi candidato, no voy a votar nomás. Ahora sí va a tener que ir a votar.
Y eso va a producir sin ninguna duda un aumento del número de votos nulos y blancos y probablemente un aumento en el porcentaje. ¿Cuánto Por dos podría cosas. ser, Mauricio? Podríamos llegar a los 2 dígitos por 2 razones. La primera es la que ustedes están señalando acá, es decir, que este debate, en lugar de convocar, ahuyenta. Y en Polariza segundo lugar, mucho más. claro, y en segundo lugar por la decisión de París y el PDG respecto a llamar a votar nulo, blanco en los próximos comicios. Probablemente tengamos, muy probablemente tengamos más de 1 millón o 1,5 millones de votos nulos y blancos, lo que naturalmente va a ser interpretado como un rechazo a las élites que están compitiendo en esta elección. Tengo ahí una pregunta para que la piense mientras tanto, Roberto. Si hubo algún guiño al electorado de París, si vio o notó ahí algún guiño entre los dos candidatos. Y lo otro, Mauricio, que está imaginando cómo hubiera sido este último debate, a lo mejor entre Toá, si que hubiera ganado la primaria, y Matei. Probablemente habría sido igual Muy de parecido rudo, pero claramente no con estos niveles de superposición entre una candidatura y otra, porque son políticas mucho más avesadas en cuanto a debates y discusión pública. En este caso, claro, estábamos en una elección más tensa, más polarizada, pero menos polarizada que la elección del año 2021. Ustedes me preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? Si es que ahí estaba Boric y Kast, y acá está Jara y Kast. Son casi lo mismo, diría alguno, pero fue más polarizada esa elección porque estábamos en medio de un proceso constitucional. Fue más polarizada la entonces, elección, pero no fue tan bélico el debate. Exacto, claro. La elección fue mucho más... El proceso fue mucho más polarizado. Pero yo no había visto nunca un debate de estas características. Un debate distinto. tan Sí, bélico, claro. como tan beligerante, con esa actitud de los candidatos que llegaba a ser incómodo, ¿no, Roberto? No sé si compartes tú aquello. Absolutamente, Karim. Yo solo me atrevería a decir que algo más o menos parecido fue lo que ocurrió con los senadores Osandón y Kast en ese debate, cuando le preguntaba a Kast a Osandón cuánto es la plata que se gasta cuánto es el gasto público, y Osandón, entre que no sabía, cantinflea, tira humo, empieza como a hacer una especie de ironía con números raros, qué sé yo, y cuando también Osandón le dice a Piñera que a él no lo habían procesado por lindo. Claro. Por ahí yo creo que esos momentos televisivos tensos podrían acercarse a lo que ocurrió anoche, pero lo de anoche fue realmente algo sin precedente, sin precedente en la cultura política. Uno siempre espera que en los debates haya debate, efectivamente. Claro. De hecho, había críticas que en anteriores foros efectivamente no habían ocurrido intercambio de ideas. Pero en este caso no fue un intercambio de ideas por decir, mira, yo presento esto, quiero generar más empleo por esto y tú no, sino que eran más alocuciones personales, más alocuciones de otro tipo y no de la que uno quisiera escuchar. Por lo tanto, en ese sentido, yo comparto plenamente con ustedes que eso fue un tema del cual pudiera alejar más que acercar gente a una votación determinada. Y producto de esto mismo, chicos, José Antonio Kast anoche se confunde con una cifra que fue muy llamativa. Cuando estaba en este dime y direte con Janet Jara respecto del tema de seguridad, lanza una cifra pero rarísima, pero muy rara, muy extraña, y él le dice, mira, tú eres culpable de que aquí en este gobierno al año mueran asesinadas 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. Es una cifra alocada y justificada, todo. Y ahí Janet Jara levanta la ceja y le dice, oye, pero ese dato está malo. No, dice, tengo las cifras, qué sé yo. Y Janet Jara como que sentía que ese número no había por dónde. Y bueno, después Iván Valenzuela va y dice, oiga, 1.200.000 personas, ¿cómo eso? Acláreme esa cifra. Y ahí José Antonio Kast, entre los nervios y la tensión que había en ese momento, en vez de arreglarla, la empeora, porque dice, no son 1.200.000, sino 1.200 millones de personas mueren al año. Entonces ya ahí claramente era un error, porque son cifras que no corresponden a nada, a ningún aspecto, y por lo tanto, finalmente solo después, en la conferencia después, finalmente José Antonio Kast aclaró que el número que él tenía era 1.200.000
1.200 personas asesinadas. Vamos a ver ese momento también, que fue un momento bien llamativo con estos números tan extraños que puso en la mesa José Antonio Kast. José Antonio Kast dice, está bien tener acuerdos, pero mientras hay acuerdos sigue habiendo asesinatos, seguridad, la lista que acaba de decir que enumerar. Hay 1.200.000 personas que mueren al año. Yo creo que se le arrancó un poquito la cifra. No dije pero eso. Más allá de dije eso, lo que puedo millones asesinados decir por año, Janet, y esa cifra tú la conoces. Son 4.500 personas asesinadas hasta ahora. En este gobierno, que aumenta respecto de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. 4.500 hasta ahora. ¿Puedo continuar? Por supuesto. Muchas gracias. Yo he escuchado harto de se les va a acabar la fiesta a los delincuentes, fin a la puerta giratoria, pero la verdad es que el país está en la situación que está. Y lo que tenemos que hacer ahora es tomar medidas que sean sinceras, medidas que sean posibles de implementar, porque en política no solamente se trata de tirar eslogan, eso no es de gobernabilidad. Por eso cuando se te pregunta, José Antonio, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con qué recursos? Y tú no respondes, es complejo, porque la ciudadanía, ¿cómo se va a informar entonces? Yo creo que, mira, la política y el combate a la delincuencia, que hoy día es prioritario, es una tarea de Estado. Y tenemos que asumirla todos. Por eso yo te vuelvo a invitar a votar para levantar el secreto bancario. Lo vamos a hacer con todos los chilenos, con los recursos de todos los chilenos, porque los vamos a usar bien. Lo vamos a hacer con Carabineros, con Gendarmería, con la PDI, con las Fuerzas Armadas, que ustedes denostan día a día. Así que no se preocupen, todo va a estar bien. Tranquilízate un poquito. Sí. Bueno, hay un tema ahí. Mira, sí. Bueno, el formato puede haber ayudado porque los ponen a los dos de frente, cara a cara, primera vez. Y hay 5 periodistas que a ratos no podían preguntar nada. Recuerdo que ya en el debate Archie, Daniel Silva, que estaba un poco de moderador, les decía, ok, candidatos, calmémonos un poco, vamos a alguien que pudiera poner un poquito de orden ahí, porque era prácticamente imposible, Mauricio, ¿no? Sí, claro. Claro que era agotador. A ver, varias cosas con respecto a lo que ustedes están comentando. En parte, hay un formato que los obliga a debatir y me imagino que los organizadores pensaron que estaban frente a 2 candidaturas que eran capaces de regularse en un formato de estas características, guardando silencio cuando el otro hablaba y así viceversa y sucesivamente. Bueno, eso no ocurrió. Y eso no ocurrió, entre otras cosas, porque los candidatos comenzaron a desesperarse. ¿En qué sentido? Primero, en el caso de José Antonio Kast, él marcó 2 ejes, ¿verdad? El eje gobierno-oposición y el eje continuidad-cambio. Él trató de insistir permanentemente en ese eje con el fin de arrastrar o empujar a Jara hacia el gobierno. Hoy día el gobierno tiene una aprobación del 37% solamente, entonces él trató de no moverse de ahí y no abrir otros ejes. Por ejemplo, si es que él hubiese cuestionado... Cuando dice Boric es Jara, Jara es Boric, exacto, un poquito de eso es lo que... Si él hubiese cuestionado en este debate la PGU, las 40 horas, habría otro eje que era el eje Estado-Mercado. Claro. Y ahí la cosa se le complicaba un poco más. Bueno, lo cerró y se concentró en el eje gobierno-oposición, continuidad-cambio. Y Jara lo que intentó realizar permanentemente fue colocar, como decían, como lo describían ustedes, casi a José Antonio Kast como un candidato en minoría de edad, en el sentido de señalarle permanentemente que se calmara, que se controlara, tranquilízate un que poquito, se tranquilizara, sí. Y tratar de mostrarlo como una persona que no era capaz de mantener el control, y por otra parte lo empujó a dar respuestas concretas, y eso me parece muy bien. De hecho, es lo que se espera de un debate de estas características, pero yo diría que esos 2 elementos que acabo de mencionar contribuyeron a que el debate fuese tan tirante como fue en este último debate televisivo. Oye, volvamos con Roberto. ¿Habrá gente que a lo mejor votaba nulo, que anulaba el voto y se decidió por alguno de los dos? ¿O habrá alguien que cambió su voto? Bueno, y Roberto tiene más material con respecto a lo que pasó anoche. Robert. Sí, bueno, esa es la gran pregunta que habrá que ver si las encuestas o estudios pueden reflejarla, aunque estamos en veda electoral respecto de esos estudios, probablemente solo lo sabremos el día domingo. Otro de los momentos de gran tensión en el debate de anoche fue respecto de el tema de los indultos. Ustedes saben que eso se puso en la mesa por una propuesta del diputado Mesa del Partido Republicano. Es un proyecto de ley que se está viendo en el Congreso, que lo que plantea estudiar es la posibilidad de un indulto a personas que estén privadas de libertad
que cumplan una edad determinada y que por alguna enfermedad u condición de salud compleja estén viviendo una situación muy difícil en la cárcel. Y ahí se hablaba de personas de 70 a 75 años. Para muchos, ese proyecto tiene nombre y apellido, que son violadores de derechos humanos, en el caso de Miguel Krasnov, que son figuras cercanas al Partido Republicano, él además es muy cercano a José Antonio Kast, pero además se ha puesto sobre la mesa que esto podría, por ejemplo, indultar a personas que reúnen esas características y que fueron violadores o pedófilos. Por eso entonces Janet Jara trató de sacar al pizarrón a José Antonio Kast para que él explique cuál es su postura respecto de este tema. Y ahí en ese sentido Kast se desmarca de la idea, dice que eso es solo idea de un parlamentario, que la está viendo el Congreso, pero que no es parte de su programa de gobierno y que él no pretende indultar a personas que tengan ese tipo de problemas con la ley. Veamos lo que dijeron al respecto anoche en el debate de Anatel. Y respecto del tema de los indultos, hoy día hay una discusión parlamentaria, hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Mesa habló sobre eso, de que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir, este señor va a liberar a pedófilos, a esto, lo otro. Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos. En esas pensiones de gracia masivas que dieron para los héroes del estallido, habían gente que tenía material pornográfico, había gente que había cometido delitos. Liberaron a uno que lo pillaron de nuevo cometiendo delitos. Liberaron a un terrorista. Sí, ¿quiénes son los únicos que han protegido a abusadores? Ellos. Entonces, que ellos saquen una frase de aquí y de allá y dicen, tú vas a liberar esto, no está en el programa, no lo vamos a hacer. ¿Usted incluye en este gesto de humanidad que a su juicio hay que tener con una persona que está presa, está muy mayor, prácticamente no tiene conciencia, a violadores de derechos humanos y eventualmente abusadores de niños? Mire, hay situaciones en temas de derechos humanos donde hay personas que eran un soldado conscripto a la época que ocurrió el quiebre institucional de Chile, que estaba tomando nota en la portería de una comisaría. Entraron y salieron. Él no hizo nada más que eso, 5 o 10 años. Me parece que ahí uno debiera poder revisarlo. Jamás indultaría a algún abusador de niños, jamás. No me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Creo que la gente tiene que cumplir con sus penas y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave. Y quiero agregarle algo más. No voy a tener ninguna duda en aplicar toda la mano dura para que las penas se cumplan, pero de verdad. Porque lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo Krasnov, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Candidato, y eso no lo voy a avalar, ni lo voy a aceptar. Me parece impresentable. Oye, ese fue uno de los momentos álgidos. Sí. Y lo otro que no entendí bien, yo creo que muchos se habían quedado ya dormidos, a lo mejor es el tema del TAC. Yo no, a esa parte no llegué, ya me agotaron. Ya, yo diría que esa fue la sección del debate en que vi más incómoda a la candidata Janet Jara. Janet Jara supo enfrentar, diría yo, de manera razonable a José Antonio Kast durante todo el encuentro, sin prejuicio de los problemas que acabamos de subrayar, pero la noté muy sacada de onda cuando se le dice por parte de nuestra colega Connie Santamaría que las deudas del TAC que ella tenía y que había hecho alusión en el debate Archie las había pagado con muchos años de retraso. Los partes fueron cursados el 2019 y al parecer recién los pagó en 2025. A lo que la candidata responde que eso es una fake news, pero hasta el momento, por lo menos yo no he visto, a lo mejor Roberto sí o ustedes, si es que la candidata ha comprobado efectivamente que pagó estos tax en tiempo y forma. Porque es muy fácil, o sea, si un periodista me dice, tú no pagaste el tax, y lo hiciste de manera muy retrasada, yo le digo, oye, yo tengo mis comprobantes y mañana en la mañana los voy a mostrar para demostrar, para hacer valer que lo que tú dijiste no es correcto. Sí. Entonces yo no sé si la candidata Janet Jara ha subido ese tipo de comprobantes o no. Hasta ahora. Hasta ahora no.